decíamos que el artículo 180 del Código Civil nos dice, por el hecho del matrimonio se produce sociedad conyugal. Y el artículo segundo de la Ley 54 de 1990 nos dice que se forma sociedad patrimonial de hecho desde el primer día de convivencia, pero se hace exigible judicialmente después de los 2 años. Si yo ya resolví la situación personal, o porque la resolví de mutuo acuerdo, o porque se terminó la situación personal por la muerte de uno de los cónyuges, o porque terminé el proceso declarativo y en el proceso declarativo se disolvió la sociedad patrimonial de hecho o la sociedad conyugal, pues ya lo que sigue a continuación, por hechos diferentes a la muerte, es que yo inicie un proceso liquidatorio de sociedad conyugal o un proceso liquidatorio de sociedad patrimonial de hecho. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los procesos liquidatorios están regulados en el Código General del Proceso del artículo 473 y siguientes del Código General del Proceso. Nosotros en el proceso de liquidación de sociedad conyugal, por causa diferente a la muerte, porque les reitero, cuando es por causa de muerte que se ha disuelto la sociedad conyugal o patrimonial de hecho, acumulamos con el proceso de sucesión. Tenemos que tener en cuenta diferentes reglas. Uno es que ese proceso liquidatorio puede ser promovido por cualquiera de las partes. Es decir, no importa que el divorcio lo haya demandado uno de los socios, no importa que en el divorcio un cónyuge sea declarado culpable y otro inocente, no importa que en el proceso de declarativo de unión marital de hecho yo haya terminado la unión marital de forma unilateral, cualquiera de los cónyuges, ya no importa si en el otro proceso fui demandado, en este puedo ser demandante, cualquiera de los socios o compañeros permanentes o cónyuges que ya se encuentran divorciados puede iniciar el proceso liquidatorio. Entonces no es como yo fui demandante en el proceso declarativo, tengo que ser demandante en el liquidatorio. No, cualquiera de los dos puede iniciar el proceso, no importa que antes haya sido demandante o demandado. Es importante tener en cuenta que, y eso es un tema muy, muy importante que les reitero, que no se pierden los gananciales por el hecho de haber sido declarado culpable en el divorcio, en un matrimonio, porque allí es donde hay declaratoria de culpabilidad o de inocencia. Entonces los gananciales no se pierden porque yo me declaré o fui declarado culpable en el proceso declarativo de divorcio. Eso no tiene nada que ver con los derechos que yo puedo hacer valer en la liquidación de la sociedad conyugal. Para el matrimonio específicamente es importante hacer esa claridad. Ahora, lo otro que debe tenerse en cuenta es que el juez o jueza de familia que resolvió el proceso declarativo será el mismo que resuelva, que conozca, que tramite la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho. ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos que someter el proceso a reparto para que en la oficina de reparto de los centros de servicios judiciales designen un nuevo juez. No, cuando es un proceso liquidatorio de sociedad conyugal o sociedad patrimonial de hecho, el juez que conoció la terminación del matrimonio o la terminación de la sociedad patrimonial de hecho será el juez que conozca, ese mismo juez será el que conozca la liquidación de la sociedad conyugal o la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Ahora, ya teniendo claro que cualquiera puede interponer el proceso liquidatorio, la demanda liquidatoria, o sea que cualquiera puede iniciar el proceso. Ya teniendo claro que lo conoce el mismo juez, que no tengo que someter a reparto, es importante tener en cuenta que debo presentar una demanda. No es que el juez automáticamente, a continuación de la emisión de la sentencia del proceso declarativo, mediante auto ordene la apertura del proceso liquidatorio. No, señores. Debe presentarse una demanda que ya tendrá unos hechos más concretos. ¿Qué hechos concretos tendrá? Que se inició el matrimonio o se declaró la unión marital de hecho,
de tal fecha a tal fecha, que se terminó, que hubo sentencia judicial de tal fecha a tal fecha, que la sentencia judicial está en firme y por lo tanto se solicita proceder a la liquidación de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho según sea el caso. O sea que allí los hechos son más concretos, porque ya no tenemos que probar si fue culpable, si fue inocente, quién terminó, cuándo inició, el testigo. No, allí ya esto no se tendría que probar. Entonces, presento la demanda con unos hechos muy concretos donde la pretensión es que se liquide y se otorguen los gananciales a favor de nuestros clientes. Esa demanda debe ir acompañada del inventario y avalúo de bienes. ¿Quién presenta ese inventario y avalúo de bienes inicial? El que va con la demanda. Nosotros, los apoderados judiciales, presentamos ese inventario. Por eso les insisto en que se debe hacer una relación detallada de bienes. O sea, yo debo determinar qué adquirí, cómo se adquirió, en qué fecha y presentar las pruebas para ello. Entonces, ¿cuáles aspectos debo tener en cuenta ya en el proceso? Ya cuando yo presento la demanda, ya cuando yo he presentado con la demanda el primer inventario de avalúo de bienes, porque yo después lo puedo complementar porque aparecen nuevos bienes, porque llegaron las pruebas, etcétera, etcétera. Hay varias razones por las cuales se puede hacer posterior también un segundo inventario. Eso sí, antes de la diligencia de inventarios y avalúos o después puedo pedir una diligencia de inventarios y avalúos adicionales. Ya miraremos las reglas para cada uno. Cuando yo presento la demanda, el juez puede decidir si admite la demanda, si la inadmite o si la rechaza. ¿Eso de qué dependerá? Que yo haya cumplido con los requisitos de fondo y de forma que tiene una demanda. Claro que el juez lo primero que hace allí es mirar requisitos de forma. El juez no se detiene a revisar el fondo porque el fondo se va a debatir dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, no anexé una prueba, entonces me dice el juez, se inadmite la demanda para que dentro de los 5 días siguientes el apoderado judicial allegue la escritura pública, por ejemplo. Pero pensemos que el juez me admite la demanda. Cuando el juez admite la demanda, el juez ordena que se corra traslado a quien en esa demanda va a ser el demandado. Entonces yo demandante interpongo la demanda, la realizo ante el mismo juez o la presento mejor ante el mismo juez que conoció el proceso declarativo. Ese juez decide si la admite. Si la admite, luego de esa admisión, me ordena notificar, es decir, informarle a quien va a ser el demandado que hay una demanda en curso, que él debe vincularse al proceso para ejercer allí su defensa. Ese traslado, cuando esa persona se notifica, es decir, cuando mi demandado se notifica, él va a tener 10 días para decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, para presentar pruebas, para incluir bienes, para excluir bienes, para presentar excepciones previas, excepciones de fondo durante ese término. Ahora, es importante tener en cuenta que esto solo va a ocurrir si yo lo notifico. Entonces, ¿cómo puede ser la notificación? Porque la notificación cambia y eso era lo que estábamos viendo un poco en clases anteriores. Si yo presento ante el juez la demanda dentro de los 30 días siguientes a que se profirió la sentencia del proceso declarativo y esa sentencia quedó en firme, es decir, que no se interpuso contra esa sentencia ningún medio de impugnación, no se presentó reposición, no se presentó apelación, la sentencia queda ejecutoriada, o sea, el juez lo que hace es publicar un edicto, ese edicto se fija en el despacho, cumplido el término de fijación del edicto, la sentencia ya cobra firmeza, o sea que ya la sentencia produce plenos efectos jurídicos porque ninguna de las partes la impugnó. En ese caso, yo tendría que contar a partir del día siguiente, después de que la sentencia tuvo firmeza, 30 días para formular la demanda. Ese es el primer paso, la primera opción. Si yo formulo mi demanda liquidatoria dentro de los siguientes 30 días a la ejecutoria de la sentencia, dentro de esos 30 días siguientes, que los cuento hábiles,
entonces el juez va a realizar una notificación por estado. ¿Qué significa eso? Todos los días, o no todos los días, porque cada juzgado tiene sus propias reglas, pero el juzgado siempre nos va a informar de las decisiones que ha tomado. Por regla general, el informe que realiza el juzgado de las decisiones que ha tomado los hace publicando en la cartelera del juzgado una, un oficio donde nos dice los radicados de los procesos y las decisiones que ha tomado en esos procesos. Si yo planteo la demanda del proceso liquidatorio dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que se dio en el proceso declarativo, el juez va a publicar la admisión y va a notificar a la contraparte de la admisión del proceso por estado. O sea que la contraparte se supone debe estar vigilando el proceso porque sabe que se la puede notificar por estado la demanda liquidatoria. Entonces, ya con la publicación del estado le comenzará a correr el término. Ahora, si yo no lo realizo dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, ya tiene otra consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que ya no se va a notificar por estado la admisión de la demanda liquidatoria, sino que ya deberé realizar yo como abogado la notificación personal, es decir, que ya debo enviarle a la dirección de notificaciones del apoderado judicial un oficio donde le informo que se admitió el proceso de liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho y le informo que debe concurrir a notificarse. Esa notificación se llama notificación personal, pero él puede no concurrir a esa notificación personal. Entonces yo tendré que enviarle una nueva notificación que ya se llama notificación por aviso. En esa notificación por aviso yo ya le anexo una copia del auto admisorio, así como una copia informal de la demanda. Si él no concurre, en principio se va a entender notificado. Listo. Él no va ni a la notificación personal. No concurre cuando le envío la notificación por aviso. Entonces, en ese caso, yo tendría que solicitarle al juez que me permita emplazarlo. ¿Eso qué significa? Que el juez me va a autorizar a que yo publique en un diario de amplia circulación nacional que yo inicié el proceso liquidatorio de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial de hecho y que como lo inicié, debe concurrir esa persona al proceso. Entonces, si ustedes lo ven así, desde el punto de vista de que es mejor, de que nos implica menos trabajo, de qué costos, de cómo me ahorro costos más bien, lo mejor sería notificar o presentar más bien la demanda antes de que se cumplan los 30 días de ejecutoria de la sentencia. ¿Por qué? Porque si yo lo logro y la presento antes de los 30 días, me ahorro realizar notificaciones personales por aviso o emplazamientos. Entonces, tengo un ahorro en tiempo, pero también tengo un ahorro en dinero, porque cada notificación que yo realizo, la personal, la notificación por aviso y el emplazamiento tiene un costo. Entonces, si yo logro hacerla antes de esos 30 días, ahorro tiempo y ahorro dinero. ¿A quién se los estoy ahorrando? A mi cliente. Por alguna razón puede que no se realice la demanda. Pensemos que me revocaron el poder y ya es otro abogado, o pensemos que me falta algún documento, o de pronto las partes querían ponerse de acuerdo y entonces decidieron esperar para presentar la demanda porque se querían poner de acuerdo. Bueno, si finalmente eso no ocurre, ya nos toca presentar la demanda y someternos a la notificación personal, a la notificación por aviso o al emplazamiento.